Visión de juego, charlas con arquitectos del fútbol. Hoy contamos con la presencia de Miguel Rondelli, entrenador de Cusco Fútbol Club. Con Miguel conversamos sobre su gusto por la escuela portuguesa, la periodización táctica y cómo romper los mitos clásicos de los entrenamientos, cómo liderar a partir de escuchar al jugador, cómo ser un equipo protagonista, las diferencias entre dirigir formativas y un plantel profesional y sobre el futuro de la dirección técnica. Aquí comienza nuestro capítulo número 13. Perfecto, entonces nos encontramos aquí con Miguel Rondelli, director técnico profesional, con su último paso en el fútbol ecuatoriano. Muy agradecido de tenerlo, profe, hoy con nosotros, y siempre arranco y me gusta arrancar las entrevistas preguntando cómo está en este cierre de año, estimado Miguel. Bueno, primero agradecerles por el tiempo que se dispensan para conversar conmigo. Bueno, me agarra descansando, algo raro. Hacía bastante que no llegaba un fin de año y que estaba descansando, ya con nuevos proyectos para el próximo año, así que contento y poniendo las energías ya el año que viene para poder volver a trabajar en lo que a uno le gusta. Buenísimo, Miguel. Vamos arrancando. Me gustaría empezar por un balance suyo en estos 2 años, sí, podemos decirlo, 2 años redondeando como director técnico profesional. Usted siempre enfocado en las divisiones formativas y ahora le tocó estos últimos años ya dar el salto para el fútbol profesional. A nivel general, ¿qué balance le puede dar a usted esta experiencia ya arrancando como director técnico profesional, tanto en Católica como en Emelec, en estos 2 años? Bueno, a ver, creo que el balance es positivo y nos ha dejado no solamente a mí, sino a todo el cuerpo técnico una enseñanza. Si bien en esto uno nunca deja de aprender, parece una frase hecha, pero uno nunca deja de aprender. Eh, por suerte, vivimos en los 2 años que estuvimos en Católica a cargo del plantel profesional, algo, o el año y los pocos meses que nos tocó, eh, algo que es atípico en el fútbol, porque si uno agarra la carrera de todos los entrenadores, salvo uno o dos, no todos ganan siempre. En esta profesión es una profesión donde lamentablemente uno pierde más de lo que gana. eh, y nos ha tocado en ese año y pico que estuvimos en Católica, todas positivas. Logramos las dos de las tres mejores campañas históricas del club. Clasificamos a Copa Libertadores. El 2022 se nos fue el torneo por un punto en la primera etapa y por 2 puntos en la segunda etapa. Terminamos segundo en la general con el equipo más goleador, entonces eran todas buenas y esa no es la realidad, porque uno no, a ningún entrenador le tocan todas buenas. Entonces, creo que también fue bueno dar el paso ese de Emelec a un club grande, con otras responsabilidades. No solamente un club grande, sino un club que se estaba reestructurando, se estaba armando de cero, con comisión directiva nueva, jugadores nuevos en su totalidad, muchas estructuras que se cambiaron en el club. Y bueno, creo que ese paso que no fue tan grato desde lo deportivo, de los resultados, porque creo que hemos tenido un buen trabajo con el plantel. Creo que algo que marca a los entrenadores es no tanto los éxitos que puedan tener en el club y los resultados, sino el cómo uno o qué es lo que deja uno en los clubes. Y creo que he dejado, no solamente mi persona, sino el cuerpo técnico, un grato recuerdo en la gente de la Universidad Católica a nivel institucional. Y en Emelec lo mismo, si bien no se dio de lo deportivo, hemos salido con una muy buena relación con la dirigencia, a la cual le deseo lo mejor, y con los jugadores. Entonces, nada, creo que es un aprendizaje que uno tiene que hacer para no pensar que son todas buenas. Generalmente uno por ahí aprende más en los fracasos que en las victorias. En las victorias por ahí todo es dulce y tapa la realidad. Entonces creo que de vez en cuando está bueno tropezar para recapacitar y ver que se hizo mal y volver con más energía. Me quiero remontar a una fecha seguramente que es especial para usted. 21 de octubre del 2021. Es el partido que usted asume para dirigir a nivel profesional con Universidad Católica. Un triunfo en una cancha, aparte le tocó una cancha dura como es la del Delfín, de visitante, sabiendo que Delfín es muy fuerte en condición de local. Este año no ha perdido ni un solo partido, muestra de ello. Más que nada a nivel personal, ¿cómo fue ese momento para usted? Quizás a uno cuando un entrenador interino asume el cargo, por lo general no son en los mejores momentos, tiene que reemplazar a un entrenador saliente, que por lo general se va por malos resultados. En este caso salió Santiago Escobar, que venía haciendo buenas campañas con Universidad Católica. ¿Cómo fueron estos momentos, como le digo, a finales del 2021? Bueno, como decís vos, fue una llegada al primer equipo que nosotros ni nos esperábamos. Yo venía, me acuerdo, una semana antes de ese partido contra el Delfín que decís vos,
Yo estaba dirigiendo la sub-18, venía de clasificar cuarto de final, estaba pasando a semifinal Ujú. del torneo, veníamos de Manta, de haber jugado con el Manta. Veníamos por la ruta y un jugador se acerca y me comenta lo que había pasado. Católica había perdido con Muyorruna de local, se había 1-0. despedido, se había despedido del campeonato, ya no estaba peleando el campeonato, pero tenía chance de Copa Internacional, no era que estaba haciendo una mala campaña. Entonces nos tomó a todos por sorpresa y generalmente cuando un técnico asume como interino es porque las cosas van muy mal y no va para más. Y acá nos tomó por sorpresa a todos. Al otro día yo fui a ver otro partido de liga de formativas y me encontré con el director deportivo Francisco Correa y el presidente Santiago Cateni, que me notificaron que querían que me haga cargo de los partidos que quedaban, de los 4 partidos que quedaban. Estábamos a un punto, me acuerdo, de lograr clasificación a Sudamericana. Y me dejaron bien claro que no había ningún problema si se perdían los 4 partidos, que quería que le demos una mano en esos 4 partidos. Ganó No 3 y importaba empató lo que se 1. obtenía, queríamos que le demos una mano y el año que viene arrancar. Y por suerte pudimos clasificar a la Copa Libertadores, ganamos 3 de los 4 partidos, Claro. empatamos uno que fue con Barcelona. Y sí, empezar en ese partido bravo. Si bien nosotros habíamos tenido contacto con el plantel profesional, de haber ido como sparring o como soporte del profe Escobar, a quien le agradezco porque es no solamente un entrenador excelente, sino una persona que trasciende el cargo. Yo creo que hay personas que el cargo lo jerarquiza y hay personas que jerarquizan el cargo. Y creo que Sachi es una persona que jerarquiza el cargo. Nos apoyó en todo momento, he recibido llamado de él. Yo conversé con él cuando agarré el equipo porque yo tenía ese prejuicio de pensar que iba a creer que uno quería quedarse. Me dijo no, que nunca iba a pensar eso de mí, que le diera para adelante. Cuando logramos la clasificación a Libertadores me llamó para felicitarme. Mm. Entonces guardo un grato recuerdo del profesor Santiago. Bueno, como te decía, para nosotros, más allá del contacto cotidiano que teníamos con los jugadores, no teníamos relación desde lo profesional con ellos y encontramos un plantel que se brindó al máximo, en una cancha muy complicada. Hacía como 4 años que Católica no ganaba en esa cancha. Nos tocó debutar y ganar con gol de encima de un juvenil, de Andrew Draper, quien no iba a ser titular en ese partido, sino que ingresa por la lesión en el calentamiento de Valencia. Bueno, entonces era, como te digo, esa etapa en Católica fue todo color de rosa, porque después de ahí vinieron triunfos, el empate con Barcelona, el triunfo en el Atahualpa con 9 de octubre y la clasificación, no como Ecuador 4 sino como Ecuador 3 a Copa Libertadores. Entonces, eh, desde ahí empezó una etapa que para nosotros en Católica fue para el club, pero más para nosotros como entrenador fue muy satisfactoria y llena de éxito. Así que guardo ese recuerdo y ese gol de Andrew con especial cariño. En algún momento usted mencionó que no es lo mismo dirigir, y tiene mucho sentido, menores y pasar a un plantel profesional. Le preguntaba un poco por ahí, ¿qué cambia en el camerín? Usted como rol de entrenador, ¿qué aspectos debe cambiar? Y lo curioso o lo irónico de esto es que el fútbol es uno solo, que es una frase que usted también la utilizó. ¿Qué cambios tuvo que usted experimentar de pasar a dirigir un equipo juvenil y pasar a un equipo profesional? Bueno, a ver, hay cambios que son para bien y hay cambios No. que uno tiene que tomar con cierto recaudo. Los cambios que son para bien es que uno en el plantel en un primer plantel o un plantel profesional administra la riqueza, en el sentido de que tenemos Ujú. las canchas a nuestra disposición, la logística a nuestra disposición. Bueno, tenemos un montón de gente externa que trabaja para apoyarnos. Tenemos un personal de apoyo o de soporte muy grande, que es muy difícil tenerlo en divisiones formativas. En divisiones formativas uno entrena donde puede, muchas veces entrena con lo que puede, con lo que tiene, pero creo que ese poder de adaptación es lo que termina de formarte como profesional. Uno al trabajar en formativas no puede planificar la perfección, es decir, bueno, voy a planificar 2 ejercicios de tantos jugadores contra tantos jugadores, porque uno llega y hay 2 jugadores que no vinieron, porque no pudieron, no tenían plata para el pasaje, hay Mm. 2 jugadores que están lesionados, hay 2 jugadores que están en otra categoría, o uno arranca los ejercicios y la primera llama y te saca 3, 4 jugadores y ya te toca todo. Entonces, tiene que tener ese poder de adaptación que creo que cuando llega a primera le sirve, o sea, te sirve para crecer como profesional. Uno no llega a primera, se encuentra con que si le falta un jugador puede pedir uno de reserva, si le falta una cancha puede pedir otra, no tiene problema con los balones, con los chalecos, con las cintas. Entonces, desde ahí se administra la riqueza. El otro lado es la presión. Uno sabe que, por ejemplo, si está dirigiendo un partido de formativas y se pierde, muchas veces
la derrota es formativa también para los jugadores. En cambio, en primera, cuando uno pierde, nota que todo el club está triste. Cuando la 18 perdía, uno tenía que lidiar con la cara larga de los jugadores de la 18 y la cara larga de uno mismo, porque no le gusta perder. Pero sabe que cuando la responsabilidad que tiene sobre los hombros cuando dirige un plantel de primera es que cuando uno pierde, pierde todo el equipo. Y la hinchada, y la gente, y no es lo mismo. Uno puede perder todas las categorías de divisiones inferiores, pero la primera gana y al otro día todo el mundo está feliz en el club. Porque todo el mundo está contento, porque el club va peleando el campeonato. En cambio, si uno pierde la primera, o está muy bien informativa, pero la primera no está logrando los objetivos, las caras no son lindas y no es un buen ambiente para trabajar. Entonces, eso es desde lo negativo tiene, que puede llegar a tener el puesto, pero también tiene muchas cosas positivas. Y creo que algo que me ha servido en formativa, yo no jugué fútbol profesional, entonces siempre creí que el liderazgo, cuando yo me paraba ante jugadores, yo por suerte tuve la fortuna de dirigir chicos desde 9 años hasta jugadores de reserva, que en muchos casos son profesionales también, porque tienen contrato. Entonces, no es lo mismo pararse ante un chico de 9 años para conversar, que lo ven como el profe es el que sabe, porque tiene 9 años y el profe es el que sabe, a ya pararse con un plantel profesional de reserva, donde hay jugadores que ya han jugado en primera, Claro. donde hay jugadores que tienen la aspiración de jugar en primera y que dicen, ¿y este quién es? Porque, ¿qué me va a enseñar este? Si no lo conoce nadie. Entonces me parece que el no haber jugado profesionalmente me intuyó o me dio la capacidad de liderar desde el conocimiento, de convencer al jugador desde el conocimiento y no desde una impronta, porque yo creo que el día de mañana, si Messi decide ser entrenador, pare ante el plantel que se pare, todo el mundo lo va a escuchar con admiración, porque Claro. es Messi y es el mejor jugador de la historia. Y a los que no jugamos al fútbol profesionalmente, tenemos que lidiar con esa desconfianza. ¿Qué me va a enseñar este que nunca pateó una pelota? ¿O qué me va a enseñar este que no llegó a primera? Entonces creo que entendí que el liderazgo va más por el convencer y por el demostrar conocimiento que por el imponer las cosas. Y creo que hemos desarrollado esa manera de ser en primera, que es la misma que veníamos llevando en formativa, si nos ha dado resultados. Usted mencionaba igual, y lo menciona ahora, que le gusta liderar a partir de escuchar mucho al jugador. ¿Cómo convencer, que es una palabra que usted también la utiliza, a un jugador de 17, 18 años que está muy próximo a ser o a debutar en primera división y seguramente también lo vivió usted en esta transición con Católica? ¿Cómo convencer al jugador? ¿Cómo hacer que el aspecto psicológico no afecten demasiado al jugador al momento de dar este gran salto en sus carreras? A ver, primero creo que hay que convencer al jugador Uh-huh. de que ame lo que hace, porque a mí me ha tocado tener muchas veces jugadores en divisiones formativas a los que les gusta más la vida del futbolista que ser futbolista. Es decir, le gusta más el vestirse bien, el tener un buen perfume, el tener un buen auto, el vestirse con ropa de marca, aunque no sea de marca, por más que sea imitación, pero imitan eso, el tener el último celular, en ver cuándo me puedo comprar un carro. Entonces creo que en formativas hay que empezar a hacer que el jugador se enamore del deporte y que le guste la profesión. Yo siempre he tratado de convencer a los jugadores de que el objetivo de ellos no tiene que ser llegar a primera. Porque llegar a primera puede ser que se les pueda dar un partido, depende de muchas. Más cuando vino la época de pandemia, el debutar en primera para los juveniles estaba a la mano. Porque muchas veces los planteles se Claro. infectaban y muchos jugadores de primera tuvieron la chance de debutar en pandemia. Entonces, llegar a primera puede ser. El tema es sostenerse. Yo siempre hacía hincapié en que a mí me gustaba que me sacaran jugadores de la sub-18, de la reserva, de la sub-16 para el plantel de primera, pero a mí lo que más me gustaba es que no me lo devuelvan más. Claro, que O no sea, regrese. que no regresen, que no me digan, sí, ahora mandame otro. Y cuando yo veía esa rotación, veía que algo se estaba haciendo mal, que al jugador no le estábamos llevando de alguna manera. A mí me gustaban los jugadores que iban y que ya no volvían más. Entonces, ahí para uno es gratificante. Por ahí se pierde un jugador que está pensando en el domingo, en el próximo partido, pero es bueno que ese jugador no vuelva. Entonces yo creo que lo primero es convencer al jugador que esto es una profesión, de que esto es 24, como digo yo siempre, 24/7 por 365, que esto es una profesión que te saca mucho, sobre todo a los jugadores, que acá no hay cumpleaños de la novia, cumpleaños de la madre, nacimiento de un hijo, navidades, no, acá es dedicarse a lo que uno ama. Y si uno se dedica a lo que ama con pasión, después va a venir lo otro. Entonces, primero que se enamoren de ser jugadores de fútbol, no de la vida del jugador de fútbol.
Pero cuando uno se enamora de la vida del jugador de fútbol, cuando está en un club que tiene todas las comodidades, lo disfruta. Pero el fútbol no es algo que va siempre increyendo. Y más para los jugadores juveniles. Muchas veces los juveniles tienen un pico de rendimiento, después bajan y hasta que logran su estabilidad les cuesta. Entonces, muchas veces están en clubes que le dan todo, después pasan por clubes donde no tienen nada, y lo único que lo va a sostener es ese amor por el juego, ese espíritu amateur y ese amor por el juego es lo que lo va a sostener. Entonces, yo creo que la clave está ahí, en hacer que se enamoren del juego y en convencerlos de que lo que tienen que amar y lo que tienen que disfrutar es cada entrenamiento, cada concentración, cada charla con los compañeros, y no el ver qué auto tiene cada uno, en cuánto se puede comprar un departamento, en cuánto, no, no. Lo económico es importante, pero lo más importante es que se enamoren del juego y que tengan pasión por lo que hacen. Profe, usted trabajó, si no me equivoco, y me corrige, más de 12 años en Vélez, desde el 2006, si no me equivoco. De ahí pasa acá a Universidad Católica a trabajar también en formativas, con su experiencia en divisiones menores. ¿Cómo cuidar al futbolista en formación de los factores exógenos, de estos, muchas veces el entorno cercano es muy positivo para el jugador, pero muchas veces también termina siendo perjudicial para el jugador? ¿Cómo mantener esta línea? ¿Cómo cuidar al jugador fuera de la cancha, si se podría decirlo? Bueno, primero, sobre todo en categorías menores, cada país tiene su particularidad. Por ejemplo, en la Argentina ya hay chicos de 8 o 9 años que ya están formando parte de divisiones menores, cuando por ejemplo en Ecuador recién empiezan a los 12. Claro. Entonces, la formación es distinta. Uno ya llega con un jugador que no tuvo formación hasta los 12 años, entonces es complicado. Y lo primero que hay que hacer es conversar mucho con los padres, porque los jugadores cuando son más chicos, 9 10 11 años, muy difícil, no van a tener representante, pero sí tienen un papá, y el papá es el que muchas veces no entiende la profesión nuestra del otro lado. Nosotros piensan que nosotros no queremos lo mejor para el jugador, y muchas veces lo mejor para el jugador es por ahí no jugar a determinada edad, o jugar menos, o jugar en otra posición. Me ha pasado a mí, yo he dirigido todas las categorías y te digo, eh, siempre he tenido buenos maestros, gracias a Dios, y yo tenía un profesor que ya falleció, Toto Calvanese, en Vélez, que siempre me decía, los mejores tienen que estar en la cancha. Cuando son chiquitos, los mejores tienen que estar en la cancha. Entonces, muchas veces uno arma el equipo para que lo que uno cree que son los jugadores que tienen más proyección jueguen, independientemente del puesto en el que juegan. Yo no sé si el que estoy poniendo a los 9 años de central va a llegar a la primera como central, pero lo importante es que juegue, porque juega bien. No, pero es chiquito para jugar, no importa. Vamos a ver después cómo crece, dónde se transforma, pero juega bien y después lo veremos dónde juega. Además, ese que pase por diferentes puestos cuando es chico y no especializarlo desde tan pequeño, lo hace más grande el jugador, lo hace crecer. Y uno tiene que lidiar con los padres, no, pero el entrenador no sabe nada, mirá, lo pone ahí que no rinde, o lo puso. Y a veces eso le hace mal al jugador, porque el jugador se encasilla en un puesto cuando no sabe lo que va a hacer. Salvo creo que el arquero, que es donde creo que hay menos variedad. Hay muchos jugadores que han empezado de defensor central y han terminado de 9, o han empezado de extremo y han pasado de lateral, y tienen que pasar por todos lados. Lo importante es que jueguen, porque creo que la competencia es la que hace crecer el jugador. Esa es la realidad. Entonces, primero conversar mucho con los padres. Y después, cuando uno trabaja con jóvenes más grandes, asesorarlos bien. Lamentablemente, los representantes van a estar siempre. Entonces, tratar de convencer al jugador, de tener diálogo con el jugador, de no ser tan dictatorial o que las cosas son así. Yo creo que en formativos, cuando el entrenador tiene que acercarse más al jugador, aunque ya no lo tenga en su división y lo esté teniendo otro jugador, si puede conversar porque tiene buena llegada, que converse para que las decisiones que tomen sean las acertadas, porque el jugador de fútbol no solamente convive con presiones internas, de las de mejorar, sino también con presiones externas, y esas presiones externas muchas veces son las peores, porque uno como entrenador o como club quiere lo mejor para el jugador, primero porque es un activo del club, uno va a querer siempre lo mejor para el jugador. Y muchas veces los agentes externos van en contra de eso y termina siendo lo que uno le dice al jugador que lo tiene 2 o 3 horas, termina no siendo ser suficiente con lo que le puede decir un representante que lo tiene por ahí, o un padre que lo tiene en las otras 22 horas del día. Entonces, siempre lo que dice el entrenador, nunca sabe nada, no, no le hagas caso. Y eso creo que está mal, porque, a ver, el jugador de fútbol es una persona rara. Yo sé que al jugador de fútbol no le gusta que le digan lo que está haciendo mal. Entonces,
como entrenador yo le puedo decir lo que para mí está haciendo mal, para que mejore. Porque no tengo ninguna dependencia de él, más que el que juegue y nada más. En cambio, para los que están en el entorno del jugador, por ahí el decirle las cosas que está haciendo mal, van a pensar que lo están poniendo en su contra y van a pensar que que él se va a alejar de ellos o que le va a... Yo creo que no es así, que cuando uno ve que las cosas se están haciendo mal, es mejor decirle, yo prefiero a un jugador eh, marcarle los defectos y las virtudes, hablarle a sus espaldas. Si a mí me preguntan en las virtudes, sí, se las puedo decir a otro profesor o a un entrenador que me lo está pidiendo, y las cosas que está haciendo mal, decírselas a él en la cara y no decírselas a tercero. Parece que eso es lo mejor y la manera de que el jugador crea en uno. Pero bueno, sé que es difícil por esas presiones y cada vez son más. A mí me ha tocado en Vélez Sarsfield tener, por ejemplo, a Soulé, jugador que está ahora bueno, está en el Frosinone, pero pertenece a la Juventus, categoría 2003, y nos robaron ese jugador, la Juventus se lo llevó. Y bueno, ojalá que la carrera de él crezca y llegue a hacer todo lo que puede hacer, porque tiene un potencial tremendo. Pero nos ha pasado con otros jugadores, como por ejemplo Benjamín Garré, que se ha ido al Manchester City y después su carrera no triunfó como debería haber triunfado, no creció de la manera que debe haber crecido y después deambuló por varios clubes hasta en Rusia. Y ahora le está pasando lo mismo Máximo Perrone, que se fue siendo categoría 2003 al City, ahora está en el Girona y a veces juega. Es complicado. Entonces, muchas veces tenemos que luchar contra todo eso. Y para los clubes es cada vez más difícil invertir en divisiones formativas porque ve que esos gigantes, cuando llega el momento, empiezan a aprovecharse de los más pequeños y no solamente a nivel profesional, sino también ahora a nivel amateur. Entonces, me parece que ahí creo que la FIFA sí está haciendo cosas para que no suceda esto, pero es complicado, porque cada vez la cabeza del jugador es más complicada. Antes por ahí no era tan complicado entrenar jugadores de 14, 15 años. Ahora sí, es demasiado complicado porque ya tienen presiones de todos lados. No, totalmente de acuerdo, profe. Vamos ahora un poquito hacia atrás. Usted estudió informática. Esto debido a que en Argentina, no sé si se mantenga todavía, que no puedas estudiar para entrenador si no tienes los 25 años cumplidos. Insisto, no sé si se mantenga todavía hasta la actualidad. Y bueno, ya a la par usted obviamente hacía cursos y demás para dirigir. ¿Qué relación le encontró usted a esta carrera con el fútbol? Porque usted mencionaba que de estas materias pedagógicas que le aportaron para lo que hoy en día se ha logrado. ¿Qué relación, tanto directa o indirectamente, le encontró a su carrera como informático y ahora pues en el fútbol? Bueno, a ver, como decís vos, sigue lo mismo hasta los 25 años, uno no, salvo que haya sido un futbolista en actividad que tuvo algo que le impida. Yo trabajé en Vélez con otro técnico espectacular, que es Marcelo Bravo, que es el técnico de la reserva, y él debutó en primera, hizo una campaña muy buena, fue campeón con Miguel Ángel Russo y le descubrió una arritmia en el corazón. No pudo jugar nunca más profesionalmente, entonces él sí estuvo habilitado para recibirse de entrenador antes de los 25, si no, hasta los 25 no se puede. Pero yo sabía que tenía que aprovechar ese espacio que había entre la finalización del colegio secundario, como se dice acá en Argentina, hasta que tuviera los 25 años, que acá se termina a los 18, entonces uno tiene que esperar bastante tiempo, casi 7 años, para poder empezar a estudiar el curso de técnico. Entonces dije, voy a buscar otra carrera, pero no que solamente me sirva en el caso de que no encuentre Claro, como tarea plan como B. entrenador, Claro. o que me ayude a subsistir teniendo la tarea de entrenador y otro trabajo aparte, sino que me sirva para ser entrenador. O sea, ya quiero empezar a estudiar desde ahora. Entonces descubrí que un profesorado era lo ideal porque las materias pedagógicas, el manejo de grupo, el estar parado ante una clase y tener que convencer o tener que motivar a 30, 35 alumnos de que puedan aprender algo, no solamente me iba a dar las materias pedagógicas, sino también esa impronta como para pararme ante un grupo y conducir un grupo, porque el entrenador debe ser conductor y líder de grupo. Entonces me decidí por eso. Estaba entre el profesorado de educación física y otro profesorado, pero después empecé a pensar y digo, si yo me dedico a ser entrenador, en la carrera de entrenador, materias desde lo básico de la formación física voy a tener. Yo también la sabía porque había jugado en formativas, entonces más o menos uno maneja, no la especificidad, pero lo básico. Y uno siempre va a tener un preparador físico al lado, siempre los cuerpos técnicos tienen un preparador físico. Entonces me decidí por la informática porque como la informática iba avanzando y se iba metiendo en todo, tarde o temprano iba a llegar al fútbol. Pero ahí en ese momento, te estoy hablando del año 95, no había tanta Claro. informática.
Ujú. pero se veía venir que por todos lados iba a entrar. Y también da la casualidad que me sirve mucho. eh, el jugador de fútbol antes, por la formación que tenía, y por lo que sea, era muy de la pizarra de los entrenadores antiguos, pizarra de tiza, pizarra de fichas, lo que quiera. Y hoy ya entra por lo visual, ya los jugadores jóvenes, acostumbrados al celular, a la tablet, al todo, a esa vorágine de tener todo ya, ya, ya. Por ahí uno les muestra la pizarra con ficha y prestan atención 2 minutos, tres y ya se Claro. pierden, porque su cabeza está en otro lado. Entonces, el poder comunicarse mediante WhatsApp, mandar videos por WhatsApp, tener herramientas informáticas que le permitan a uno editar videos, cortar, hacerlo de manera gráfica y corto, hace que por ahí antes, me acuerdo que las charlas de los entrenadores duraban horas y pasaban el video entero, y ahora si las charlas tácticas o de plan de partido duran más de 15 o 20 Claro. minutos, no sirve. Entonces, todo eso, la herramienta informática me ayudó para todo eso. Y hoy por hoy, más allá que en mi cuerpo técnico hay un videoanalista, a mí me encanta mucho ponerme a cortar los partidos, analizar los rivales y tratar de que esa charla que dura 40 minutos, tratar de sintetizarlo mediante la herramienta informática, gráficos, animaciones, lo que sea, para que dure 5 o 10 minutos nada más. Y por ahí va mi siguiente pregunta, tomando en cuenta este contexto, más que nada para conocer su opinión. Usted bien lo ha mencionado, hoy en día se utiliza mucho tema de datos, softwares de edición o softwares como proveedores de datos. Eh, ¿Hacia dónde va? O qué opinión le respecta a usted? ¿Hacia dónde va este fútbol cada vez más tecnológico? Se habló que el mundial pasado, que es justo hace un año, se habló mucho que fue el mundial de los datos en cuanto a rendimiento deportivo. 25 analistas por partido. Entonces, por parte de la FIFA, ¿hacia dónde va este fútbol tan tecnológico y de tanto apoyo y complemento con herramientas como los softwares, proveedores de datos y demás? Bueno, a ver, ojalá que no me equivoque, pero creo que el fútbol va primero hacia la mayor profesionalización y especificación de los cuerpos técnicos. Ya no van a ser el cuerpo técnico, generalmente yo hoy por hoy cuento con un asistente técnico, con un preparador físico, con un analista de video, y yo creo que eso es corto hoy. Yo creo que más adelante, ya sea por personal estable del club o los cuerpos técnicos en Mm, general, ya creo que son demasiado puestos específicos. Debe haber un entrenador específico no solamente para arqueros, sino para defensores, uno claro, para volantes, uno para... ¿Y por qué? Porque es tanta la información que uno tiene que es muy difícil prestar atención y abarcar todo eso. Entonces creo que esa es una de las, creo que la próxima revolución que puede llegar a ver si llamamos. Después la otra va a ser que hay tantos datos que esa gente que está capacitada no solamente va a tener que entender del puesto, del deporte, sino que te va a tener que también interpretar los datos. Porque tenemos tantos datos que creo que un analista de datos no solamente es el que recopila, sino también el que interpreta. Y la claro. interpretación del dato es muy importante porque hoy por hoy tenemos plataformas muy buenas, como Wisecout, por ejemplo, que da una cantidad de datos impresionante. Pero esos datos necesitamos una persona en el cuerpo técnico y una persona en la Secretaría Técnica que analice esos datos. Que transformen información esos datos, claro. Claro, esos datos me lo baje a lo que yo quiero analizar, porque muchas Ujú. veces esos datos son engañosos. Sí, La posesión, vamos, es el dato más clave. No, sí, obvio, porque tuvo la posesión el 80%. ¿Y dónde la tuvo? ¿Y qué claro. hizo cuando la tuvo? Porque puede ser que la tuvo. Le falta contexto al dato, claro. Claro, entonces tiene que ser un dato con contexto. Y pasa lo mismo en las secretarías técnicas, que están ahora como de moda o Mm, explotando. Y yo me he reunido con secretarios técnicos y me dice, profe, ¿qué perfil de central le gusta a usted? Y bueno, a mí me gusta el construir el fútbol desde los centrales, entonces quiero un central que tenga, me muestran este. Mire este que tiene un porcentaje de pase, de efectividad del 90%. Y uno ve los pases, ¿son para los costados o son para el arquero? claro, pase 3 metros Entonces, hacia un lado, claro. ¿cuántos son los que crean juego? Crean juego son los pases que rompen línea o que posibilitan que un jugador vaya avanzando en el juego, porque si no, eh, no disponemos de la pelota. Poseemos Ujú. la pelota, pero no disponemos de la pelota. Entonces creo que esa interpretación de los datos es lo que hace que el fútbol vaya ahí. Y otra revolución que va a hacer, me parece que dentro de poco vamos a ver, ojalá que no sea, que los entrenadores no van a estar más en la raya. A mí me ha tocado lamentablemente eh, estar esta última etapa en Emelec, varios partidos afuera por expulsión. Y el clásico, por ejemplo, fue el. Y yo soy sincero de que si yo hubiese estado como entrenador en la línea, tal vez el clásico no se hubiese ganado. Porque uno ve desde afuera un montón de cosas que desde la línea, por esa vorágine del querer estar en todo, se pierde. Y de Claro. estar arriba, viéndolo desde otro contexto,
si uno mira, los entrenadores de rugby ya no están más en la línea, están arriba, porque de arriba se ve todo mucho más fácil, Mm, el jugador ya no necesita durante el partido que uno le esté relatando el partido con un joystick y le diga, saltá, corre. No, el jugador necesita que se le den las herramientas previas al partido y que durante el entretiempo se realicen ajustes que le permitan ver si está por el camino correcto o si no está por el camino correcto. Y también escuchar qué es lo que él vive de la cancha. Pero si no, tenemos la vivencia del jugador desde la cancha y una vivencia del entrenador que tiene una visualización parcial y generalmente nos apoyamos todos, por eso es muy común ver cómo los entrenadores van y revisan a cada rato una tablet. ¿Por qué? Porque es lo que le está mandando el analista que tiene una visión privilegiada, claro, que pero está entonces yo creo arriba. que debería ser al revés. El que toma la decisión debería ver todo y debería comunicarle a un analista o a alguien que esté abajo, realizar Mm. esto, realizar lo otro. Yo creo que eso también dentro de poco debería cambiar. No, suena muy, muy interesante y seguramente pueda que pase. Eh, Profe, ustedes, o se ha confesado, digámoslo así, muy amante de la escuela portuguesa, sobre todo a nivel formativo, y hemos visto casos de éxito como el Benfica, una de las mejores academias del mundo, jugadores que han exportado estos últimos años a los mejores equipos del mundo igual. ¿Qué le llamó la atención específicamente de esta escuela portuguesa, sobre todo estos últimos años? Incluso coincidió que usted pudo acceder a una tesis de Renato Paiva, que luego lo tocó enfrentarlo en Independiente del Valle, que, ya que él venía pues justamente desde el Benfica. ¿Qué llamó o qué despertó interés de usted en la escuela, esta escuela portuguesa? Bueno, a ver, cuando yo trabajaba en formativa de Vélez, trabajé en el área metodológica. Cuando Mm. se cambia de coordinador, nos dan la responsabilidad a mí y a otros, un preparador físico, otro entrenador más, de establecer una línea metodológica de qué debería, de cómo sería un manual, de cómo sería Uh -huh. formar al jugador que pasa por las formativas de Vélez Sarsfield, tanto a nivel infantil como juvenil. Bueno, trabajando en eso empezamos a. Lamentablemente en la Argentina hay mucha cultura futbolística, pero hay poca bibliografía futbolística. O sea, recién ahora hay algunos que están escribiendo, pero son generalmente más periodistas, son pocos los entrenadores que escriben sobre fútbol, sobre metodología del entrenamiento. Entonces uno tiene que caer indefectiblemente en la escuela española, que por una cuestión de idioma es la que más fácil y Claro. la accesible tiene. Y es algo que han explotado muy bien los españoles. Eh, Tienen bibliografía para todo, explican todo de una manera, manualizan o sintetizan todo y tienen un manual para cada cosa y tienen muchas ideas que en otros países se pueden tener, llámese en Sudamérica sobre todo, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, en todos lados se puede tener, pero cuesta llevarlo al papel y hacer un sistema. Entonces estamos Mm. siempre rodeados de buenas intenciones, también creo que por un poquito de idiosincrasia y el decir yo lo sé, y si yo lo sé, ¿para qué se van a enterar los demás, no? Pero también Sí, es muy sí, sí, sudamericano. No avivar giles, como dicen acá en Argentina. ¿Para qué voy a avivar gente si cuando eso tal cual. debería no ser así? Uno ve la NBA con el básquet y se juntan todos los entrenadores de la primera, de los primeros equipos, y comparten cosas, y acá es todo muy celoso. Es muy difícil ver un entrenador que te deje ver los entrenamientos. A mí me tocó de querer ir a ver entrenamiento cuando estaba haciendo la formación, y enseguida preguntan, ¿y quién es? ¿Y para qué viene? ¿Y Claro. quién lo manda? Entonces es muy complicado. Bueno, entonces investigando diferentes escuelas, la española estaba muy de moda, se puso muy de moda después de que ganaron el Mundial también en Sudáfrica, muy de moda, el Barcelona, la Masía. Bueno, y a mí me llamó la atención, leyendo eh, una conferencia que había dado un entrenador portugués, que se llama Guillermo Oliveira, eh, vi una ponencia que tuvo en YouTube, así buscando información, y me llamó mucho la atención cómo trataban al fútbol. Le daban ciertos principios que por ahí en la escuela española estaba demasiado tecnificado, con un lenguaje muy técnico y Mm. era muy amplio, muy amplio. Entonces quedaba como para expertos nada más. Y la escuela portuguesa me pareció sencilla, cómo trataban el fútbol, cómo el fútbol sabía ellos que había principios que eran propios del deporte, principios que eran de las diferentes fases que tiene el juego, y había principios que eran propios de los equipos. Entonces empezamos a investigar más. Los principios básicos del juego son obvios, son evitar que me hagan gol, ser más que el rival, evitar ser menos que el rival, esos son muy obvios, pero en los específicos para las dos grandes fases que tiene el juego, porque el juego para mí tiene fases y momentos. Uh -huh. Dos fases son o tengo la pelota o no tengo la pelota. Después están los momentos, organización ofensiva, transición, organización defensiva, transición. Pero no me complico tanto con el sean cuatro. Para mí son dos. O la tengo o no la tengo. Porque cuando yo estoy haciendo una transición ofensiva, es decir, paso de defensa a ataque, es Uh porque -huh. tengo la pelota. No la puedo hacer si no la tengo.
Y cuando estoy haciendo una transición de ofensiva a defensiva, es decir, de ataque a defensa, es porque ya la perdí. Ujú. Entonces, se podría decir, para que se entienda más fácil, son dos grandes momentos, dos grandes fases, la tengo o no la tengo, y también hay unos submomentos que vendrían a ser, apenas la recupero y apenas la pierdo. Entonces, ahí es mucho más fácil. Y la escuela portuguesa tiene principios para cuando uno la tiene y cuando no la tiene, que son, para no hacerla tan larga, por ejemplo, la contención, la fijación. Entonces, tiene Ujú. 4 principios básicos ofensivos para cuando tengo la pelota y 4 principios básicos defensivos que se anteponen a esos ofensivos. Son Ya. muy fáciles de explicar, son muy fáciles de que el chico los entienda, no hay que andar teorizando tanto. Entonces me pareció mucho más fácil y enseñan a que el jugador aprenda el juego jugando. Desde el jugar, el jugador aprende el juego. Entonces uno tiene que pensar tareas en donde se vivencien esos principios, ¿sí? Como es la fijación, por ejemplo, la fijación puede ser, para que se entienda, yo tengo la pelota y como no tengo ningún rival que me marque, están todos marcando a mis compañeros, no se la puedo pasar a nadie. Entonces, ¿qué hago? Encaro con pelota a un rival para que se me salte y libere a un compañero. Esa es la fijación. Entonces, otra fijación puede ser, yo sin participar del juego, estoy en un lugar, me quedo quieto, estoy haciendo que un jugador me marque y eso libera espacio para otro compañero. Entonces hay diferentes tipos de fijación. Entonces, creo que tiene un lenguaje mucho más simple de entender, mucho más básico, eh, y creo que, sobre todo, no se pierde lo que ellos llaman fútbol calle, el enseñar al jugador de fútbol a jugar al fútbol. No hace tantas tareas técnicas como la escuela española, donde hay mucha tecnificación individual, analítica. Ellos lo hacen más desde el juego, como jugando con las diferentes normas que se le puede dar una tarea, van logrando lo que ellos quieran y van haciendo que el jugador tome decisiones. Y el triunfo o el fracaso en el fútbol está en cuántas decisiones correctas toma el jugador. Eh, Me ha pasado a mí, que he tenido entrenadores antiguos, haciendo un rondo, un loco, 4 contra 2. Yo veía jugadores que en lugar de parar la pelota como primer control con el borde interno, ponían el empeine. Y venía no, tienen que controlar con él. Y había que sacarle ya una costumbre que tenía el Ah, jugador, que era muy difícil sacar ese hábito. Y yo veía que por más que controlara con el borde interno, con el borde externo, perdón, y no con el interno, con el empeine vendría a ser, no perdía ninguna pelota, controlaba bien, entregaba bien. Si a mí lo que me da es la efectividad. Si él lo hace efectivamente bien así, ¿quién soy yo para decirle, no, la técnica correcta es. No, no, claro. la técnica correcta es la que él le da éxito. Y yo hablando con el juego le digo, ¿por qué para la pelota así? Y me dice, no, porque yo te acostumbro a jugar en una cancha que no es como esta, que está lisa, perfecta, sino con mucho bote de la pelota, mucho pique. Entonces a mí me da mayor superficie para darla con esto. Entonces, si yo pongo el empeine, tengo una superficie así bajita. Entonces la pelota si pica mal, se me va. En Ujú. el potrero yo pongo el empeine, que tengo una superficie mayor, como si fuese una paleta de tenis. Entonces, pique donde pique, yo voy a tener para. Y bueno, si él se acostumbra a esa técnica, ¿quién soy yo para sacársela? Claro. Lo importante es la eficacia. Si yo veo que él con esa técnica no es eficaz, debo corregírsela. Si es eficaz, listo, no hay problema. Si no, crearemos freestyler, pero no jugadores de fútbol. No, no, estoy 100% de acuerdo, hay que ser efectivos. Eh, Otra de las cosas que se habla y que me llamó la atención es de eh, su metodología, podríamos decirlo, de esta periodización táctica, que es básicamente romper estos mitos clásicos y uno de los ejemplos, por ejemplo, era hacer la pretemporada todo con balón. Ha sido muy de costumbre esto de que la pretemporada sea muy física y con casi cero contacto con el balón y luego empezar a hacer trabajos con el balón. Entonces usted habla de esta periodización táctica. No sé si nos puede profundizar un poquito más sobre esta metodología que básicamente, como usted mismo lo ha dicho, es ir rompiendo estos mitos clásicos del fútbol. Bueno, a ver, eso es una cosa que todavía cuesta. Uh -huh. Generalmente mucha gente lo entiende. Ya generalmente el ambiente del fútbol prácticamente lo entiende todo el mundo, hasta los mismos jugadores. Eh, Hay que tener mucho cuidado con qué jugadores, porque hay jugadores que están preparados en otra época y entonces hay que tenerlos contentos. En la presión táctica hay una teoría que habla sobre todo Xavier Tamarí del café con leche, que es si a un jugador algo le dio resultado toda la vida, por una cuestión de cábala, muchas veces no lo quiere cambiar. Entonces hay jugadores que por ahí ya están muy bien entrenados, pero dicen, no, pero no hicimos pasada, no, yo necesito hacer 2 o 3 pasaditas. Entonces el profe les hace 2 o 3 pasadas mentirosas, que de lo Claro. físico no cargan nada, pero él se siente como que está bien, porque si no, sienten. Entonces,
poco a poco van cambiando, porque ya en formativa ya se está trabajando de otra manera, entonces va cambiando. Porque muchos jugadores se formaron de otra manera y les cuesta. Por Mm, eso hay que individualizar al jugador y darle lo que él necesite, porque la realidad es que el juego va a estar bien si uno le da lo que necesita. Pero la presión táctica viene a desmitificar no solamente la pretemporada con balón, porque yo claro. me acuerdo un chiste que contaba Miguel Ángel Russo en Vélez, que a él le gustaba, él había hecho una pretemporada en Europa, le había ido al Salamanca, y en Europa le decían que tenía que hacer pretemporada con balón, no sé qué. Y él hacía la pretemporada clásica y decía, no, pero tiene que hacer la pretemporada con balón. No, tranquilo que mañana va a haber balón. Y llegaron y había como 20 pelotas al costado de la cancha. Y empezaron a correr alrededor de las pelotas. Y ya estoy haciendo la pretemporada con balón. Entonces, hay gente que no está acostumbrada a eso. Entonces, una cosa es hacer la pretemporada con balón, que vendría a ser un entrenamiento integrado, que muchos lo hacen, y Ujú. otra cosa es la precisión táctica, porque la precisión táctica no está basada en llevar elementos del juego a la preparación física, sino está en llevar elementos de mi juego a la preparación física. Es de lo que yo quiero hacer, es crear hábitos. Entonces, muchas veces la pretemporada son distintas ya, y parece que no están trabajando lo físico. Sí, están trabajando lo físico. Están trabajando lo físico para lo que necesita mi modelo. Claro. Porque yo creo que hoy en día, hablo de la elite, primera división, no hay equipo que esté mal preparado físicamente. Es una mentira. Cuando a veces se critica y dice, no, pero mira el mal estado físico que tiene. No, todos créanme que tienen un correcto estado físico. Lo que pasa es que algunos corren ordenado y otros corren desordenado. Entonces, cuando uno corre ordenado, parece que está bárbaro, y cuando corre desordenado, parece que es un desastre y que está mal físicamente. Y lo que está es desordenado. Lo importante no es que corra mucho, es que corra bien. Porque no necesita correr mucho, necesita correr bien. Entonces, la preparación técnica va a eso, a que corra lo que necesita correr. No va a tener la misma preparación un lateral, si yo quiero pasar al ataque con los laterales, que un lateral que se quede siempre formando una línea de tres. No van a tener la misma preparación física ambos laterales. Juegan en el mismo equipo, juegan con el mismo entrenador, pero no tienen que tener la misma preparación Mm, física. Entonces, eso va variando mucho de jugador. Y lo que se hace en los entrenamientos es maximizar el tiempo. Yo creo que hoy por hoy el entrenamiento tiene que ser súper especializado. Se va a entrenar este concepto, vamos a entrenar este concepto, ¿para qué lo vamos a entrenar? Para esto. Listo. Y después hay que tener una individualización del jugador para saber qué le falta a cada uno. Porque uno maneja un abanico de 26, 27 profesionales. No todos están igual y no todos necesitan lo mismo. Entonces, después incluye la priorización táctica tareas que se llaman compensatorias, que puede ser desde lo técnico táctico o puede ser desde lo físico. Si yo tengo un jugador que según la antropometría está por encima de los pliegues y tiene demasiada grasa y tiene poca masa muscular, entrenará con el grupo y posterior al grupo lo tengo que hacer entrenar ujú. una tarea complementaria, sea gimnasio, sea un HIIT, pero no lo puedo sacar del grupo. Claro. Porque si lo saco del grupo, después cuando el ingreso, el grupo le sacó, en cuanto a concepto táctico, un montón de variantes. La única manera que yo lo pueda sacar del grupo es que el jugador esté lesionado y que esté en fase de recuperación. Pero después tendrá que trabajar con el grupo y si ese entrenamiento que hizo con el grupo no le sirvió para poder quemar las calorías que tiene que quemar en el caso de que esté excedido de grasa o no le sirvió para completar la parte de la masa muscular, deberá, porque la masa muscular es importantísimo para la prevención de lesiones, entonces deberá trabajar con el preparador físico aparte, pero Ujú. no se utiliza el tiempo de la sesión para optimizar a los jugadores. No, no. El tiempo de la sesión se utiliza para optimizar la manera de jugar del equipo. Y después el jugador sabe que se tiene que quedar contraturno, antes del entrenamiento, post entrenamiento, a trabajar los déficits que traiga. Eso es Incluso así. hay equipos ya con esta unidad de desarrollo individual, que es justamente para trabajar Exactamente. esta parte Exactamente. con los jugadores. Esos aspectos también pueden ser desde lo técnico. Nos han Claro. pasado que nosotros queremos una manera de jugar. Y bueno, vemos que este jugador no mejora los perfiles. Yo no puedo sacarlo del entrenamiento para que mejore los perfiles y después decirle, mira, vamos a jugar de esta manera. Y decir, pero yo me perdí todo el entrenamiento porque estuve 2 horas practicando perfiles. Entonces habrá que hacer una tarea post-entrenamiento Mm. para que el jugador mejore las capacidades que no tiene, tanto físicas, técnico, tácticas. Eh, Profe, usted ha mencionado que su estilo, podríamos decirlo, le gustan los equipos protagonistas, que es básicamente tener la pelota, pero tenerla con un fin, que es atacar, o tratar de recuperar, por ejemplo, la pelota lo más de arriba que se pueda. Yo obtuve algunas, al inicio usted mencionaba hablemos de Católica 2022, por ejemplo, para hablar de una temporada completa.
el equipo con más goles a favor y con mucha diferencia de la expectativa de gol, porque marcó 53 goles y su expectativa de gol fue de 46. Eso quiere decir que fue un equipo muy efectivo. Fue el equipo con más pases claves, por ejemplo, el segundo con más remates cada 90 minutos, es decir, con más allá del rendimiento en puntos, lideró muchas métricas, sobre todo a nivel ofensivo. ¿Qué nos puede decir más allá de esto y profundizar un poco en su metodología o su modelo de juego que usted quiere implantar con esta idea de tener un equipo protagonista? Bueno, primero voy a entender lo que yo entiendo como equipo protagonista, porque muchas veces se malinterpreta, lo mismo que dijiste vos, de recuperar la pelota lo más arriba que se pueda. Yo entiendo un equipo protagonista del que a lo largo del partido hizo más acciones para conseguir la victoria. Es decir, que si la victoria llega porque es merecida. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces se dice, no, pateó una vez al arco, hizo el gol, 100% efectividad. ¿Qué equipo efectivo? Pero no es así. A ver, yo siempre lo comparo, no es lo mismo la probabilidad que la posibilidad. Son dos cosas diferentes. Entonces yo quiero un equipo que tenga posibilidades de ganar, no probabilidades de ganar. Porque si se sortea un auto, una rifa, como dicen acá en Argentina, y se dan 100 números, si yo compro un número, ¿tengo probabilidad de ganar? Sí, tengo una en 100. ¿Tengo 1%. probabilidades? Claro. Sí, tengo el 1% de probabilidad. Si lo gano me van a decir que es efectivo. No, suerte, porque tuve una. Ahora, si yo compro 99 números, tengo no solamente probabilidades, sino tengo más posibilidades de ganar. La probabilidad es obvio, es 100-1, es 99-1, perdón, pero las posibilidades que yo tengo de ganar son muchas. Y por ahí sale el número que no compré. Y van a decir, qué tonto. Pero si yo sabía qué número salía, Claro. acá es lo mismo. Muchas veces un equipo no solamente tiene la pelota, por eso digo, la posición a veces se confunde, no solamente tiene la pelota más que el rival, sino que juega más en campo contrario, remata más al arco, los remata a veces, no hizo 20 remates, ¿pero dónde fueron los remates? Remata más al arco, tiene más pases clave, tiene más mano a mano, deja más, cuando uno ve la expectativa de gol, que lo que mide en realidad la expectativa de gol es qué posibilidad tengo del lugar donde remato de convertir ese gol. Pues yo puedo patear a mitad de cancha, hacer el gol, pero mi posibilidad era 0,01. Era como la rifa de recién. Entonces, si yo veo un equipo que tiene un XG muy grande, quiere decir que tuvo muchas chances cercanas, que después falló, puede ser por impericia, por lo que sea, porque se puede fallar esto fútbol, o el arquero fue figura y la sacó toda, porque el arquero también juega. Y resulta que en un pelotazo me ganan, y dicen, no, pero no le ganan a nadie. Está bien, pero yo hice todo para ganar. Claro. No gané. Está bien, tendré que revisar en qué fallé, pero hice todo para ganar. Entonces, mis equipos quiero que cuando termine el partido hayan hecho todo para ganar. Y después, la recuperación de la pelota, muchas dicen, no, pero usted dice que hay que recuperar lo más alto que se pueda. Yo quiero recuperar la pelota, pero también me conviene de la manera más rápida. Lo que yo no quiero hacer es que el rival me tenga la pelota y yo ser un partener del rival y ver dónde se la puedo robar para ver dónde le hago daño. No. Ahí va el análisis del rival. Hay equipos que se los puede presionar alto. Voy al caso de Ecuador. Si uno juega con Independiente del Valle, si tiene la capacidad, salvo que juegue en la altura con el equipo del Llano, ¿no? Pero si tiene la posibilidad, lo mejor es presionarlo alto. ¿Por qué? Salen Porque jugando. eso por más van a salir jugando igual. Sí. Entonces, usted le pone dos delanteros y un media punta, más dos jugadores por afuera, es decir, lo presiona con 5, ellos no se van a asustar. Van a salir jugando igual, entonces usted va a poder ejercer una presión alta. Pero hay equipos donde dice, voy a presionarlo alto. Y le pone un jugador solamente a presionar y ya el arquero lo saca y saca la pelota larga y ya es un juego de segundas pelotas. Entonces, hay equipos a los que conviene dejarlo salir jugando hasta cierta zona y ahí presionarlo porque lo invitan a venir. Es como darle el dulce y que vengan. Es la trampa del queso con el ratón. Venir, que vengan. Claro. Entonces, no confundir, recuperar lo más arriba posible con recuperar la pelota en el lugar que a mí me conviene. A veces me convendrá. Yo lo que sí trato de evitar siempre es recuperarla en zona 13, en la zona más baja, bloque bajo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el rival me somete, porque me deja más lejos del arco, pero muchas veces no se recupera alto, se recupera en zona 2, muchas veces se recupera sobre una banda, muchas veces se deja libre a un central porque sabemos que ese es al que hay que presionarlo, muchas veces se deja recibir un volante porque sabemos que hay que presionarlo cuando la tiene ese. Entonces hay un estudio profundo del rival, pero sí lo que me gusta es que mi equipo trate de hacer lo posible para tener mayor posibilidad, así como existe el XG, me gustaría que algunos de estos estadísticos que hay, que son unos genios, bueno, a ver, este equipo tuvo tantas posibilidades para ganar. Posibilidades, no probabilidades, porque después empezamos con esa. No, qué efectivo este juego. Pateó 2 veces al arco, hizo 2 goles. Qué efectivo. No, incluso, profe, perdón que le interrumpe, a usted le pueden ganar un partido sin rematar al arco, porque ¿Sí?
con un autogol te pueden ganar un partido Sí. con un centro Bueno, que ni siquiera iba al arco. bueno, Entonces, nosotros el año pasado, en Católica, el año pasado, jugamos un partido con Santos en la Atahualpa, donde el arquero de Santos fue figura, lo eligieron no solamente en internet, sino que le dieron el premio. Nosotros ujú, creamos, impericia nuestra igual, ¿eh? Muy bien lo de Santos, se defendió, bloque claro, bajo, impericia nuestra, no le pudimos hacer un gol. En la última jugada tiraron una pelota, el lateral derecho nuestro se resbala, le queda un jugador de ellos, pum, ganan 1-0. sí, Listo, yo voy a la conferencia de prensa y me dicen, ¿qué nos puede decir del espectacular planteo que hizo Bustos, el que era el entrenador en ese caso? Que yo tengo una muy buena relación con Fabián y la verdad que no creo que Fabián haya dicho, muchachos, vamos a hacer así, nos vamos a parar acá atrás, vos le dice el arquero, vas a hacer figura, vos vas a tapar 10 claro, pelotas hoy, van a pegar 3 pelotas en el palo y nosotros en la última, nadie planifica eso. ujú, Él puede planificar, vamos a esperarlos acá, vamos a salir de contra, que eso es válido, ¿eh? Y está perfecto, como nos ganó allá en Brasil. Pero la otra vez hay cosas que lamentablemente el fútbol todavía conserva de azar. Y por eso hay tantas casas de apuestas y todo. Todavía tiene cosas de azar. Entonces, muchas veces el azar juega y uno lo que tiene que a veces ver no es solamente catalogar de genial o de efectivo al que llegó una vez y hizo un gol, claro, sino de analizar más el contexto. Obvio que si yo llegué 20 veces y no hice ningún gol, algún defecto tendré, pero por lo menos hice todo para querer ganar. claro. Y aparte creo que, sobre todo en los torneos largos, si es que esa tendencia se mantiene, usted va a tener más, puede que haya tenido un partido donde tuvo 20 ocasiones de gol y no acertó una, pero si es que se mantiene esa tendencia y al siguiente partido creó las 20, puede que les haga 5. Entonces, y quizás el equipo que no creó ni una y ganó un partido con autogol, puede que al siguiente partido le hagan 5. Entonces, lo importante es mantener esta tendencia de, como usted dice, buscar intentar con más... Es una exacto, regularidad también. A ver, cuando uno analiza, por eso digo que a veces, muchas veces, yo entiendo la vorágine de la prensa, de los hinchas, mismo de algunos dirigentes, mm, no hablo de mi caso, hablo de cualquier persona, de cualquier puesto. Analicen todo el rendimiento, claro, porque muchas veces uno recibe más de lo que merece y muchas veces recibe menos de lo que merece. Pero lo importante es qué hizo durante ese trayecto para ver si obtiene más de lo que merece o obtuvo menos de lo que merece. En ese campeonato, nosotros, más allá de los goles y todo, si uno analiza la tabla general, la anual, hasta la última fecha, nosotros estábamos primero en esa tabla. claro, En la última fecha perdimos con Delfín y nos pasó a Aucas, bueno. Y en el primer campeonato, jugando doble competencia, porque jugamos Copa Sudamericana, Barcelona nos gana por un punto. Y nosotros tuvimos un partido con Guayaquil City donde erramos un penal en el último minuto y tuvimos un partido con Aucas donde erramos un penal en el último minuto. Ambos los perdimos. Con un empate en cualquiera de esos dos, claro, hubiésemos sido campeones nosotros. Y en la segunda etapa hicimos una campaña bárbara y no terminamos primero en la general porque apareció Farías con Aucas y no perdió durante 40 partidos más o menos. claro, Entonces uno a veces tiene que decir, bueno, yo peleé con estas armas y hice lo que pude, no me dio porque apareció uno que era mejor en el caso de Aucas o porque tuve impericia en algunos pequeños detalles y no pude, pero entonces no se puede, no, porque se lidia mucho, sobre todo en Católica, se cayó en las difíciles, no sé si se cayó en las difíciles, apareció uno que era mejor, Aucas en la segunda etapa, si no éramos campeones nosotros, y no tuvimos la puntería, porque esos penales que estoy diciendo fueron Guayaquil City fecha 2 y Aucas fecha por mitad de campeonato. O sea, no es que nos caímos en la difícil. Nosotros en la primera etapa estuvimos 5 partidos sin perder en los últimos 5. Entonces no es que no nos alcanzó porque nos caímos, es que no nos alcanzó porque tuvimos errores en el principio del campeonato que no nos permitió ser campeón. Pero creo que durante el año fuimos el equipo más regular. Entonces creo que a la hora de premiar algo hay que premiar esa regularidad. ujú, Hablo del caso de Católica como puede ser para todos los equipos, porque hay equipos que logran otros objetivos que tienen planteados y que muchas veces se merece más de lo que, o sea, se consigue más de lo que se merece y no se analiza eso, claro. sino que se victoria o se ensalza ese que obtuvo, no Y sé cómo, algo que no merecía. puede ser engañoso Claro, en el largo plazo, obviamente. que sí. Profe, para ir cerrando, usted lo tiene como un referente, podríamos decirlo, a José Mourinho, un poco hablando de la escuela portuguesa y demás. Eh, ¿Qué aspectos, hablando de sus equipos, ha dirigido muchos equipos en contextos diferentes, pero qué rasgos o qué aspectos que se han mantenido en los equipos de Mourinho a usted le llaman la atención y por eso lo considera uno de los referentes, tomando en cuenta el entrenador que es? Bueno, primero me llamó mucho la atención de él, el que no ha jugado al fútbol, entonces me sentí identificado
siempre por eso, porque él tuvo que arrancar desde otra posición, porque empezó como traductor, Ujú. pero sin haber jugado al fútbol, uno le cuesta siempre mucho más llegar a dirigir la elite. Y después, otro rasgo que tiene, como dijiste vos, ahora lo está haciendo también Guardiola, y eso también es muy meritorio, el ir por diferentes ligas, y no solamente diferentes ligas, diferentes contextos, diferente idiosincrasia, Claro. diferente, y el siempre adaptarse y siempre obtener resultados, porque en todo donde va a ganar algo, y siempre obtiene resultados, y siempre con diferentes formas de jugar, no se ata a una forma de jugar. Él ha cambiado de esquemas. Yo creo que otra, volviendo a la punta que me hiciste antes, de las revoluciones del fútbol, yo creo que dentro de poco la televisión ya no debería dar más las alineaciones como las da, que pone Claro, la máscara del equipo 4-4-2. Para mí ya eso no existe más. claro. Eso es un punto de partida y a mí a veces me dicen, profe, ¿con qué esquema se identifica más? No sé con qué esquema. O sea, sí a mí me gusta jugar con 4 en el fondo, ¿pero Ujú. por qué? Porque yo analizo la liga y si generalmente todos los equipos están atacando con un solo delantero o con un delantero y un media punta, entonces línea de tres usaría solamente si estoy en una liga donde haya muchos equipos que jueguen con 2 puntas de referencia. Entonces ahí sí es una línea de tres, pero si no me parece que es desperdiciar un defensor. Pero es una visión mía. Ujú. Pero sí con 4 defensores, gente rápida por las bandas y gente que me dé juego en el medio y un punta que puede ser referencia o que se tira a jugar. Pero a partir de ahí, Mm. el fútbol va armando diferentes estructuras y creo que en eso sí Mourinho, ahora Guardiola también, va mutando sus equipos. Uno ve los equipos de Mourinho, ha jugado 4-2-3-1, ha jugado 4-4-2 en rombo, ha jugado 4-2-3-1, ha jugado con 3 en el fondo. Y las estructuras que van armando durante los partidos es muy atractivo para ver porque creo que hacia ahí va el fútbol. Guardiola también lo está haciendo ahora. A veces Guardiola parece que juega solamente 4-3-3 y no. A veces defiende No. con 2, a veces defiende con 1. Aparece, él fue el primero en meter los laterales por dentro, cuando ahora está de moda meter los laterales por dentro. O sea, yo creo que la pelota es la que va marcando o va ordenando los equipos. Y los equipos van tomando diferentes estructuras, Claro. depende si están en salida, depende si están en ataque, entonces ya no está más el lateral que tiene que hacer la banda, si pasó el lateral y la pierde, el relevo lo hace el extremo, no, no, ya creo que el fútbol va variando, que hay que saber jugar en todos lados de la cancha, entonces creo que en eso, más allá de después la irrupción de Guardiola, que fue un boom, creo que en eso Mourinho con su Porto, con el que gana la Copa de Europa, es precursor no tanto en eso de meter la tarea de pronto, pero sí en armar esas estructuras de juego y en entender el juego como un todo, no la preparación física por un lado, la táctica por el otro, la técnica, no, entender el deporte como un todo y darle la importancia a lo que los antiguos entrenadores llamaban el funcionamiento del equipo, y hoy se llama modelo de juego, darle Ujú. importancia a eso. Entonces creo que sí me siento muy identificado y es lo que más me llama la atención de él como entrenador. Profe, usted que ha visto tanto fútbol en todos estos años, tanto como profesional, como aficionado y demás, y uno automáticamente o indirectamente uno hace labores como de scouting y uno se va fijando en los jugadores. Eh, ¿Qué rasgos despiertan interés en usted, profe, de un jugador? Obviamente depende de la posición, depende de contextos y demás, pero ¿qué aspectos, qué características despiertan interés de un jugador en usted y le empieza a dar un seguimiento distinto? Bueno, lo primero es, como dije antes, la toma de decisión. Ujú. Hay jugadores que son muy buenos, bueno, por eso digo que interpretar el dato es brutal. Son muy buenos regateando o gambeteando, como decimos nosotros. Son muy buenos pasando, son Ujú. muy buenos rematando. Pero muchas veces cuando tienen que rematar, hacen un pase, y cuando tienen que hacer un pase, rematan, o cuando tienen que gambetear o driblar, realizan un cambio de frente. Entonces, creo que lo que más me fijo es cómo entiende el juego el jugador. Creo que la comprensión del juego y esa toma de decisiones que viene de una correcta comprensión del juego Claro. es lo que yo primero me fijo en un jugador. Después sí, depende el puesto, hay diferentes perfiles, pero yo creo que lo más importante hoy en día es que el jugador entienda el juego. Si el jugador entiende el juego, todo es mucho más fácil. La toma de decisiones para él va a ser mucho más fácil, la comprensión del modelo de juego va a ser mucho más fácil. Cuando el jugador menos comprende el juego, por más habilidoso que sea, por más explosivo en el uno contra uno, le va a costar más. Yo Ujú. creo que una de las virtudes y lo que asombra, creo que de Messi como jugador, es cómo entiende el juego, cómo sabe cuándo tiene que estar parado. Otro jugador que es impresionante cómo entiende el juego para mí, Luka Modric, que si uno lo ve, él parece que no está haciendo nada y ya está escaneando para todos lados mirando, y él ya sabe lo que tiene que hacer porque él va como dibujando un mapa en su cabeza de dónde está la cancha, de los compañeros, de los rivales,
y cuando recibe la pelota toma la mejor decisión. Entonces, creo que ese es el mejor jugador, porque hay jugadores que toman una decisión incorrecta y por una gran capacidad o física o técnica eh, terminan una decisión que no era buena, la terminan transformando en buena. Pero ahí Mm, pasamos, vamos a lo mismo de antes. Es un engaño, porque muchas veces, no sé, cuando arrancó Messi era un jugador velocísimo, rápido, con una explosividad, ya no tiene esa explosividad. Y sin embargo se mantuvo en la elite durante un montón de tiempo. Y otros jugadores que basaban su juego en la velocidad nada más, no se reconvirtieron y empezaron a decaer su nivel. Entonces, claro. creo que los que se mantienen, Messi, Cristiano Ronaldo y muchos más, se mantienen por el entendimiento del juego. Más, muchas veces, no, es porque es poco profesional, no, muchas veces es por el entendimiento del juego. Hay jugadores que basan su efectividad en la potencia física y cuando esa potencia física merma, ya no tienen más nada. Hay jugadores que pasan en la manera de pasar el balón, pero ya cuando empiezan a tener falencias de lo físico porque no pueden correr o pueden perfilarse y otro, la marca los empieza a comer, no entienden. Y muchas veces hay jugadores que por ahí sin tocar la pelota toman buenas decisiones. Entonces, creo que la comprensión del juego es lo primero que me fijo en un jugador. Y esta toma de decisión, aparte, tiene que ser en microsegundos, tiene que ser, o sea, ahí te habla de una velocidad mental también como para tomar estas decisiones. Sí, Eh, pero hay, ojo que hay estudios que eso que vos llamás microsegundos que tiene que tomar. Hay, no sé cómo explicarlo, pero hay estudios hechos donde dice que esos jugadores que son tan creativos es como que ven el partido en cámara lenta. Entonces, eso es como cuando uno ve esas películas ahora de Flash, que está hecho, o Matrix, que parece que es rápido, ellos lo ven en cámara lenta. Entonces, para ellos es mucho más fácil. claro, Y a veces hacen cosas que esos son los genios, lo hacen de manera innata, no claro. entienden cómo lo hicieron. En la Argentina hay un juego que se llamaba Bocini, que era espectacular, espectacular. Y cuando le preguntaron, no, pero y dice, yo hago las cosas fáciles, yo me pongo donde no hay nadie y se lo doy al que está solo. Y así sería muy fácil jugar al Claro. fútbol, pero él no entendía cómo explicar qué era lo que hacía, pero lo hacía perfecto. Entonces, muchas veces es innato y muchas Claro. veces es comprensión del juego. Eh, y una última para cerrar, profe. ¿Cómo analizar, o usted en este caso, cómo analiza los aspectos, digámoslo, psicológicos de un jugador o que no son medibles, que no son tan cuantificables? La seguridad, la confianza, etcétera. ¿Cómo analiza o cómo interpreta usted estos aspectos de los jugadores? Bueno, eso lamentablemente te lo da solamente el día a día. Eso es muchas veces, eh, es el por qué hay muchos jugadores que uno de los por qué, porque hay varios. Muchas veces un jugador rinde muy bien en un equipo y después pasa a otro equipo y no rinde tan bien. Y empiezan a haber un montón de fantasmas. No, es que no está hecho para los grandes, en el caso de que pase un equipo chico en grande. No, es que, viste, tuvo solamente un buen año y por ahí es que con un técnico jugaba de una manera y llegó a otro lugar donde el técnico juega de una manera totalmente diferente. Entonces yo creo que hoy por hoy el fútbol, salvo las grandes excepciones como Messi, el fútbol ya se terminó el ismo, el personalismo se terminó, el bielcismo, el rondelismo, el mourinismo, se terminó eso. O sea, hay un grupo de trabajo y hay una estructura que sostiene los buenos resultados. Ya no creo más que una sola persona, no, mire, este entrenador es exitoso. Llévenlo a trabajar ahí y van a ganar todo. No, porque lo van a llevar ahí y van a tener que darle un contexto para que él pueda desarrollarse. Mismo el éxito de Guardiola, gana en todos lados, pero fíjense que donde va, tiene jugadores muy buenos, tiene un contexto que lo ayuda. Siempre se dice, no, lo quiero ver a Mourinho dirigiendo el Barrial de. Seguramente va a tener las mismas ideas, va a ganar Obvio. muchos partidos, sus equipos van a jugar bien, pero esa efectividad, lamentablemente el fútbol pertenece a los futbolistas y eso te lo dan los futbolistas. Entonces, tampoco sirve, contratemos que te va a salvar el equipo. Si no hay un contexto que lo tenga, un día se va a levantar bien y te va a ganar el partido, y un día se va a levantar mal y no va a tener nadie que lo sostenga. Argentina es el claro, la selección argentina es el claro ejemplo de eso. ¿Cuántos años tuvo Messi y tenía que haber ganado tantas Copas del Mundo? Messi jugó 5 mundiales, tenía que ganar los 5 mundiales y no ganó los 5 mundiales. Porque no es depender, no es mesismo, tienen la pelota Messi que va a ganar. No, es dar una estructura que lo sostenga, como fue en esta última Copa del Mundo, se armó el equipo tiene una estructura y a eso le sumamos al mejor juego del mundo. Perfecto, vamos a tener éxito seguro. Pero tiene que haber una estructura que lo sostenga. Entonces creo que eso es muy difícil medir a un jugador hasta que uno lo tiene en el día a día. En el día a día uno puede comprender, sí puede ir averiguando si quiere ficharlo y tiene ex compañeros que lo hayan tenido, Claro. hablar de la personalidad, tener una charla con el jugador, pero es muy personal y es muy. Yo creo que a veces los entrenadores, las herramientas psicológicas y pedagógicas, todos dicen, no, que tenga un psicólogo en el club. Sí, tiene que tener el club un psicólogo. Pero el psicólogo del club tiene que estar para que el jugador lo vaya a buscar. El cuerpo técnico, para mí, tener un psicólogo
no va, porque el jugador no se abre con ese psicólogo, porque lo ve como un miembro del cuerpo técnico que puede llegar a divulgar situaciones que no Claro. son. Entonces, el club tiene que se entienda bien, porque después dice, no quiere psicólogo, no. El club tiene que tener un departamento psicológico con un psicólogo y el jugador debe utilizar eso como una herramienta, como utiliza el gimnasio, como utiliza la nutricionista, como utiliza el kinesiólogo, pero el entrenador debe tener esa comunidad, esa comunicación con el jugador, ese preocuparse por la persona, no solamente por el jugador no es un número, y en ese diálogo, sin pasar de la raya, entrenador-jugador, o sea, no confundir con el acercarse y el amiguismo, no, pero tiene que tener esa relación, saber escucharlo, saber que el jugador es persona, que le pasan cosas, que no es una máquina, que no es un número, y que tiene que saber escucharlo, y que tiene que saber cómo tratarlo. Porque hay jugadores que ante un grito, sobre todo los más chicos, a mí me pasó eso con los más chicos, por eso creo que muchas veces las divisiones menores no solamente forman jugadores, sino también forman entrenadores. ¿Eh? Y, y muchas veces a algún chico hay que gritarle, Claro, porque está acostumbrado a que le griten, y cuando le claro, gritan uno saca lo mejor de él, y hay otro que no hay que gritarle, que hay claro, que mimarlo, se porque bajonea si uno lo y grita, se bajonea, y el fútbol profesional es igual. Lamentablemente el juego profesional, a alguno hay que exigirle o hay que pincharlo de una manera. A mí una vez un entrenador me dijo que los jugadores de fútbol profesional tienen tres botones. Uno en la cabeza, uno en el corazón y uno en el bolsillo. Vos tenés que saber cuál le tenés que tocar a cada uno. Algunos van a reaccionar cuando le tocas el jugador de la cabeza, el que tenés que hacer en la cabeza. ujú, Otro tiene que tocar el botón del corazón, desde la pasión. Y otros se movilizan lamentablemente por esto es fútbol profesional y por eso hay premio y por eso es plata. Y algunos se movilizan por ese botón. Está en la habilidad del entrenador saber qué botón tiene que tocar con cada uno. con Raúl, claro. No, buenísimo, buenísimo, profe. Estamos cerrando siempre con un ping-pong futbolero, así que yo le hago una pregunta para que usted me responda con lo primero que se le ocurra. Si es que yo le pregunto, por ejemplo, por un libro. Uf. ¿Por qué tantas victorias de Mourinho? Si le pregunto por una película o una serie. Ahí no, no de fútbol, ahí elijo Big Bang Theory, que me gusta, me hace reír. Bueno, si le pregunto por un equipo, profe. Vélez Sarsfield. Y si le pregunto por un equipo referente al que siempre le está prestando atención, le gusta su metodología, su infraestructura, un equipo referente, ¿qué me respondería usted? Vélez Sarsfield. También, perfecto. Si le pregunto por un estadio. Es José Amalfitani. Me Donde costó, juega, pero donde juega Vélez. Perfecto. Un momento deportivo, profe. la clasificación, el último partido con el 9 de octubre, cuando clasificamos a Copa Libertadores con Católica. Ese partido, es el momento que más Do- do- me 2021, ¿no? marcó. Sí, 2021. Última fecha del campeonato. Uh-huh. Y una última, profe. El fútbol está lleno de cábalas, tradiciones. ¿Usted mantiene alguna cábala, alguna tradición o es alejado de ese tema? Mantengo costumbres, que no sé si llamar cábalas, pero tengo Ya, un par de costumbres, sí. Tengo costumbres, no quiero llamarlo cábalas. ya. Y funcionan, me imagino. A veces sí, a veces no, pero bueno, pero hay que darle siempre. Esto es como las probabilidades y las posibilidades. Me ha ido mejor de lo que me ha ido mal, entonces hay que conservarlas. Buenísimo, profe. Por mi lado, estaríamos agradecerle, como le dije desde un inicio, por esta un poco más de una hora de charla, Sí. pero que fue muy, muy, muy gratificante. Como le digo, de mi parte estaríamos. Si quiere cerrar con alguna cosa, estaría perfecto, profe. No, solamente agradecerte, siempre, como te digo, es grato charlar. Ojalá esto no solamente, ojalá todos los entrenadores estuvieran abiertos a esto, porque yo te digo, yo no tengo mucho para enseñar, soy nuevo en esto, pero hay muchas personas que tienen muchísimo conocimiento y esto abre una puerta y hace que a mí me encantaría escuchar a otros entrenadores hablar sobre esto y no siempre, por eso a veces se me trató de que soy antiperiodista. No soy antiperiodista, pero creo que este es el juego que uno le tiene que sacar a los que realmente son protagonistas. Y yo no soy nadie. Imagínate la cantidad de protagonistas que uno puede entrevistar y sacar. Y creo que es mucho más enriquecedor que la polémica, que si puso a este, que si puso al otro. Creo que esto es mucho más enriquecedor para todos, para el hincha, para los jóvenes que quieren empezar en esto, para los jugadores de fútbol, para los entrenadores, que hace mucho que estamos, porque a mí, te digo, me encantaría charlar con un montón de entrenadores, pero muchas veces por esta cuestión de recelo que tenemos los propios entrenadores no se puede, y creo Ujú. que esto es una herramienta muy, muy buena y ojalá se repita con gente muy importante de este deporte, que ha hecho grande este deporte, que creo que tiene mucho que enseñar.